Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya, gloria al Señor. Vive. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Aleluya. Quiero hacer una pregunta y el que sepa levante la mano. ¿Quién aquí sabe lo que es el Urim y el Tumim? Levante la mano. Aleluya. Lo que vamos a aprender esta noche. Aleluya. ¿Cuántos quieren aprender sobre este tema? Mi hermano, puede ser pregunta de mercadito, así que toma nota. Algo de mercadito puede salir de aquí. Ahí está mi hermana Lilia ahí. Preparándose para eso. Aleluya. Mi hermano, cuando el pueblo del Señor se independiza, es libre, se convierte en una nación, Dios siempre procuró, hasta que decidieron que querían otro rey. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Dios siempre quiso guiar a su pueblo, ser su rey, ser quien los guiara, ser quien tomara las riendas de la dirección de su pueblo. Él decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero todos recordamos aquí que llegó un día en que se cansaron, ya no querían a Dios. Y le dijeron al profeta, queremos otro rey. Queremos un rey que podamos ver como las otras naciones. Y ahí fue donde se dio ese perverso cambio que es el que nos rige hasta hoy. Mi hermano, porque Dios era el que guiaba al pueblo. Dios era el que al final, aunque no lo vieran, Dios era el que tomaba las decisiones importantes del pueblo. Esto es importante que lo sepamos. Porque mi hermano, entenderemos con esto que vamos a aprender esta noche, que Dios siempre quiso guiarlos. Las decisiones importantes de Israel las tomaba Dios. No las tomaba el pueblo, a pesar de que no lo veían. Y el pueblo de Israel siempre necesitó tener la guía de Dios en asuntos importantes. Por ejemplo, en los asuntos de guerra, en los asuntos que tienen que ver con el liderazgo. Dios era el que de alguna forma guiaba al pueblo a tomar decisiones importantes. Y el Urim, cuidado que le pone, es con M. Urim, U-R-I-M, y el Tumim, T-U-M-I-M. El Urim y el Tumim eran aspectos importantes aquí en donde Dios guiaba a su pueblo. Vamos a hablar de eso, mi hermano, porque de esto aprendemos que, mi hermano, Dios era el que guiaba a su pueblo. Ellos no tomaban decisiones por sí solos. Dios siempre se encargó de guiarlos, de decirles sí o no. Y una manera de proveer el Urim y el Tumim era una manera en que el pueblo de Israel consultaba a Dios para asuntos de importancia. Y Dios, a través de este mecanismo que vamos a aprender en esta noche, siempre se encargó de que el pueblo tuviera su guianza. Hasta que llegó ese fatídico día que no querían más saber, no querían más a Dios como rey. Y Dios le dijo al profeta, tranquilo, no te quieren a ti, no me quieren a mí. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y desde ahí hasta nosotros estamos pagando ese precio. Porque Dios dijo, ahora ustedes escogerán a sus líderes. Y mi hermano, yo no sé si usted, pero cada quinquenio aquí que decidimos escoger presidente, Dios dijo, asuman su responsabilidad.
¿No me querían a mí? Asúmanla. Y mi hermano, cada 5 años escogemos a quienes nos van a guiar. Y no quiero entrar ahí porque me voy como calentando. Porque cuando Dios era nuestro rey, no teníamos que preocuparnos por nada. Y la dirección de Dios siempre es buena. Pero Dios dijo, ¿no me quieren a mí? Ok, ustedes escojan su rey. Pero asúmanlo. Y es lo que vivimos cada 5 años aquí. Y en otros países también. Asumimos la decisión de nuestra responsabilidad. Porque ya no queríamos que Dios nos guiara. Como hacía a través del Urim y el Tumim. Así que el Señor proveyó al pueblo para esas decisiones importantes este mecanismo de la que poco se habla y de la cual es importante que el pueblo de Dios en el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo sepa en qué consistía. Así que por favor vaya conmigo en sus Biblias al libro de Éxodo. Éxodo 28. Vamos a ver este tema de la que poco se habla en las iglesias, pero no deja de ser importante porque aquí aprendemos que Dios siempre estuvo dispuesto a guiar al pueblo, siempre. ¿Ya llegó a Éxodo 28? Vamos a ver de sus inicios, de cómo se dio esto. Vaya al versículo 30. Éxodo 28, 30. ¿Lo tiene? Esto fue de las primeras cosas que Dios estableció en ese pueblo de Israel, ya libre, ya soberano, ya independiente, ya no eran esclavos de los egipcios. Y dice en el 30, Dios hablándole, por supuesto, a Moisés, que era el líder, y pondrás en el pectoral del juicio, ¿qué cosa? Urim y Tumim, para que estén, presta atención a lo que dice allí, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto fue una de las primeras cosas que Dios estableció y tenía un propósito. El propósito era que toda situación de importancia tenía que venir a Dios a través del sumo sacerdote, que era el único que podía tener el Urim y el Tumim. Vaya conmigo a otro verso, vaya conmigo al Levítico. Levítico 8:8. Antes de entrar en materia. Levítico 8, versículo 8. Esto fue cuando invistieron a Aarón. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Cuando le echaron aceite y el aceite le corrió por su barba. Eso está en la Biblia, la barba de Aarón. Cómo el aceite le chorreaba cuando fue instituido como sumo sacerdote, como el primer sumo sacerdote, y que su descendencia después de él era los que asumirían ese importantísimo cargo en Israel. En el 8:8 dice de Levítico, luego le puso, y esto es importante, encima del pectoral, y presta atención a lo que sigue, este es un tema importantísimo, y puso dentro del mismo. Ok. ¿Cuántos han visto películas de Israel? Y el sumo sacerdote siempre llevaba un pectoral. ¿Cuántos recuerdan eso? Pocos dijeron amén, como que no saben. El sumo sacerdote le ponían encima del efod. El efod era la vestidura sagrada del sumo sacerdote. Le ponían como un pectoral que tenía 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras tenía grabada el nombre de las 12 tribus de Israel. Pero dentro del pectoral
pectoral. Vuelva nuevamente a 8:8 de Levítico. Luego le puso encima, está hablando de Moisés aquí. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo, o sea, dentro del pectoral, los Urim y Tumim. Ok. Esta parte es importante porque el pectoral, las 12 piedras que tenía el sumo sacerdote encima del efod, su vestidura sagrada, pero dice la Biblia que dentro del pectoral iba el Urim y el Tumim y estaba puesto del lado del corazón. Porque recuerden que en la época solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote para la expiación del pecado de todo un pueblo. Y hemos hablado aquí de la importancia de la santidad del sumo sacerdote cuando entraba ahí, porque si no iba a santo allá quedaba. Y lo amarraban literalmente. Le ponían una soga. Por si acaso moría allá adentro, lo jalaban para afuera. Literalmente. Así que cuando le tocaba al sumo sacerdote entrar esa vez al año, el más preocupado de todos era el sumo sacerdote. Porque si entraba ahí impuro, allá quedaba. Y allá quedaba. Mi hermano, si eso pasara hoy, ¿sabe cuánta gente moriría? Pero la Biblia dice que el Urim y el Tumim iban dentro del pectoral. O sea que no era visible al pueblo el Urim y el Tumim. La gente veía el pectoral. Cuando veían al sacerdote veían el pectoral con sus 12 piedras, todas diferentes piedras preciosas que tenían grabadas cada una de las 12 tribus de Israel. Era una cosa maravillosa. Solamente el efod, el vestido del sumo sacerdote, era algo majestuoso. Y encima tenía ese pectoral que lo identificaba: yo soy el sumo sacerdote, ¿sabe? Pero dice la Biblia que dentro de eso, que nadie veía, y que era lo que cuando él entraba a consultar, como vamos a ver más adelante, cuando él entraba a consultar, era una manera de discernir la voluntad de Dios en asuntos importantes. Entonces el sumo sacerdote, que era el único que podía cumplir esa función, consultaba a Dios. Y vamos a ver más adelante cómo era eso. Pero ¿cuántos saben? Bueno, no saben. Vamos a hablar qué es el Urim y qué es el Tumim. Mi hermano, para que tú dejes allá afuera, cuando hablen de eso, tú tengas de qué hablar. ¿Qué es el Urim? ¿Qué significa? Luces o manifestaciones. Ahora voy a explicar por qué eso de luces y manifestaciones. Y el Tumim, esto puede ser pregunta de mercadito, así que anota, mi hermano. Y el Tumim, hijo, bueno, ya tú no participas porque ya tú acabas de ganar, así que tú no entras. Y el Tumim significa perfecciones o integridad o verdad. Juntos, ambos objetos, porque la Biblia no dice si eran piedras o eran un objeto. La Biblia no da mayores detalles en cuanto a en qué consistía cada una de estos objetos, si eran piedras o no. La Biblia no precisa ese detalle, pero sí eran objetos que iban dentro del pectoral y eran los objetos en donde el sacerdote podía ver, porque cuando se consultaba a Dios, esos dos objetos reflejaban un brillo. Por eso el Urim significa luz y el Tumim significaba
la perfección de Dios. Es decir, Dios hablaba, Dios daba una instrucción, Dios respondía a la consulta que se le hacía. Y vamos a ver varios ejemplos. Anoté 3 ejemplos. Había varios, pero anoté 3, que más adelante vamos a hablar de cómo consultaban a Dios para tomar decisiones importantes. El sacerdote no consultaba por sí mismo. No es que el sacerdote cuando le daba la gana, él hablaba con Dios y Dios... No. Solamente se podía usar el Urim y el Tumim para asuntos de importancia a nivel de las 12 tribus de Israel. O para que Dios le confirmara sobre si era prudente o no aspectos bélicos de alguna guerra o sobre algún liderazgo de Israel, entonces que querían salir de algunas dudas, entonces iban a consultar, porque eso solamente lo hacía el sacerdote, a consultar con Dios a través de este mecanismo que Dios proveyó. Era un mecanismo establecido por Dios, no era, mi hermano, esto no era una lotería, no era una rifa, no era nada pagano, era algo que Dios estableció con la intención de que en asuntos de importancia vinieran a él a consultarle y él proveía la respuesta para que el pueblo de Israel fuese dirigido por Dios. Y mi hermano, ¿a quién no le hubiera gustado eso? Que nuestro Dios fuese el que nos guiase, fuese el que nos dijese vayan, no vayan, era que dijese sí o no sobre la responsabilidad de alguien o no. ¿Cuántos recuerdan el pasaje donde David, estando en la guerra con los suyos, cuando regresaron al campamento en Gilgal, la Biblia dice que se llevaron a sus mujeres y a los niños y se los llevaron los enemigos? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Bueno, ese es uno de los pasajes en donde David consulta con el sacerdote, lo que indica que David no podía tomar decisiones por sí solo, a pesar de que era el rey. Tenía que venir donde el sacerdote y esperar que Dios le diera la respuesta que él requería. Y todos recuerdan el pasaje cuando David consulta con Dios a través del Urim y el Tumim, y David le pregunta: ¿iré tras ellos y recuperaremos a nuestra gente? Y a través de ese mecanismo Dios le dijo: ve, que los vas a recuperar. Ese es uno de los ejemplos. Tengo varios aquí que vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa sobre este mecanismo de consulta que Dios estableció en Israel es que, como mencioné, la Biblia no dice si eran 2 piedras, no dice qué tipo de objetos eran. Lo que sí dice era que iban dentro del pectoral del lado del corazón del sumo sacerdote. Por eso lo llamaban el juicio delante de Dios, porque él consultaba a Dios sobre aspectos importantes de la vida de Israel. Y se tenía como válido y cierto, porque Dios mandaba la respuesta a través de ese mecanismo, y Dios siempre daba la respuesta apropiada para su pueblo. Mi hermano, yo no sé de dónde salió esta gente que ya no querían rey. Porque mientras Dios fuera su rey, nunca le faltó nada. Lea la Biblia para que usted vea. Cuando Dios era el rey de Israel, nunca le faltó nada. Apenas dijeron: queremos un rey, y se metieron en su lío igual que nosotros hoy, comenzaron los problemas en Israel. Porque todos sabemos lo que pasó con Saúl, el primero. Fue desobediente, Dios se apartó de él por su desobediencia y fue un desastre.
el reinado de Saúl. Dios lo desechó porque, como todo rey, se le subió a la cabeza el cargo y ya no quería obedecer al profeta, quería hacer las cosas por sí mismo. Y eso trajo consecuencias que todavía vivimos en el mundo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Así que, mi hermano, el Urim y el Pumim, Dios lo usaba incluso para determinar quién era culpable o inocente en asuntos de gravedad y que tenían que ver con Israel. ¿Cuál era la intención de Dios? Que el pueblo tuviese a quien consultar en asuntos de importancia. Dios era tan bueno, Dios es tan bueno. Y digo que era porque era con ellos en el momento. Que Dios no dejaba sobre ellos responsabilidades que ellos no pudieran llevar. Dios siempre les dijo, si tienen algún inconveniente de situaciones delicadas, importantes del pueblo, vengan a mí. Que el sacerdote venga a mí y yo le daré la instrucción. Que era como pasaba. Era el instrumento que Dios usaba para gobernar y para guiar a su pueblo. Dale un aplauso a que vive y reina. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante eso? Dios lo que evitaba era que el sumo sacerdote tomara decisiones importantes que pudieran afectar a todos los hijos de Israel. Y por eso Dios, en los asuntos de importancia, porque en los asuntos que no eran importantes, cada líder de tribu decidía. Pero en los asuntos que alcanzaba a todas las tribus, Dios decía, vengan a mí, consúlteme, que el sacerdote venga a mí y yo le daré la instrucción y cómo hacer las cosas. Quiero darles algunos ejemplos. Vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del 9 al 12. Primera de Samuel 23, del 9 al 12. ¿Lo tiene? Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod, esa, la vestidura sagrada del sumo sacerdote. Y dice el 10, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y aquí viene la pregunta que hace David a través del sacerdote en el 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Estos eran asuntos importantes que David tenía dudas de cómo proceder. Pero sabiendo la existencia de este mecanismo que Dios le dio al sacerdote para que pudieran consultarle, él llama a Abiatar, el sacerdote, y le dice, vístete, ponte el efod y ven a mí. Y cumpliendo como Dios lo estableció a través de Moisés, le consulta al sacerdote y le hace la pregunta a Dios. Lo que la Biblia no resalta, no enfoca y no dice es
¿Cuál era el mecanismo? Se entiende que esas piedras, repito, no eran piedras, porque no sabemos qué era. La Biblia no dice si eran piedras o no. Lo que sí eran piedras era el pectoral. Pero lo que sí se dice es que Dios enviaba la respuesta a través de esos objetos porque brillaban. Ese era lo que es el Urim, porque el objeto resplandecía luego de la consulta, respondiéndole Dios de esa manera. Y por eso el pueblo de Israel siempre tenía la guianza correcta, porque consultaban con Dios. Amén. Vaya conmigo a Números. Números 27. Vamos a ver otro ejemplo. Números 27, versículo 21. ¿Tiene? Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Eso ocurrió cuando Dios le dice a Moisés que tome a Josué para ser el nuevo líder del pueblo. Le dio toda esta ceremonia y se consultó con Dios cómo se debía de hacer. Y Dios mandó todo el protocolo de cómo hacerlo. Esa fue la ceremonia en donde Dios unge a Josué como el nuevo líder, ya cuando Moisés había cumplido su tarea de sacar al pueblo de Israel y llevarlo a los albores de la tierra prometida, 40 años después de vagar en el desierto. También se consultó mediante este mecanismo al sumo sacerdote. Pero hay otra, Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. Versículo 8. Deuteronomio 33, versículo 8. ¿Lo tiene? A Leví, recuerden que solamente la tribu de Leví era la encargada de ministrar el altar de Dios. O sea que todos los sumos sacerdotes tenían que provenir de la tribu de Leví. Ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Saben por qué Leví fue escogida por Dios para ministrar en el templo? ¿Saben? Porque la tribu de Leví fue la única tribu que no se corrompió cuando lo del becerro que enredaron a Aarón. ¿Cuándo recuerdan el pasaje? Que le dijeron a Aarón cuando Moisés estaba con Dios allá en el monte y que se daba demorando según los perversos esos. Y agarraron a Aarón y le dijeron, haznos un Dios, porque a este Moisés no sabemos qué le ha contado. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? ¿Cómo se refirieron? ¿Cómo hablaron del líder? Mi hermano, cuídate cómo tú hablas de tu líder. Cuídate, cuidado. A este Moisés no sabemos qué fue lo que le pasó, así que danos un Dios. Y presionaron a Aarón y Aarón quedó haciéndoles el becerro. Y la Biblia dice que la única tribu que no participó en eso fueron la tribu de Leví. Y por eso Dios como recompensa les entregó el trabajo de ministrar. Eran los únicos que podían tener el delicado trabajo de ministrar al pueblo en el templo. Solamente era la tribu de Leví. En consecuencia, y como Aarón fue el primero de la tribu de Leví, toda su descendencia, de ahí para abajo,
solo eran de la tribu de Leví los que podían ser sumos sacerdotes. Y por eso dice aquí, a Leví dijo, volviendo a 33:8 de Deuteronomio, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Ese fue un pasaje en donde Dios habló con Moisés y le dijo: golpea la piedra y salió agua. Conocido por todos aquí, ¿sí o no? Éxodo 17:7. Éxodo 17, versículo 7. También parecido. Es la concordancia de lo que acabamos de leer. Dice en el versículo 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ese fue el momento en que querían apedrear a Aarón. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? El pueblo ese perverso, que cuando no tenían agua o no tenían qué comer, querían matar al pobre Moisés, lo querían apedrear. Y decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos bien, para traernos aquí y matarnos. Y entonces se recuerda ese pasaje porque cuando Moisés fue a consultar con Dios, Dios le dijo: golpea la piedra para que saquen agua. Y los perversos estos toman, debo dejar para que se ahoguen ahí mismo, pero esto agua para que tomen. Llegó un momento en que Dios se fastidió tanto de esa gente que le dijo a Moisés: hazte a un lado, déjame fulminarlos. ¿Cuánto recuerdan el pasaje? Bueno, Dios se fastidió de esa gente porque, mi hermano, nunca estaban contentos. De todo se quejaban. Nunca estaban satisfechos, a pesar de todos los milagros que veían diariamente. Y llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés: yo te voy a dar otro pueblo, déjame eliminar a estos. Y Moisés dijo: no, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y Moisés se metió e intercedió por el pueblo. Y Moisés dijo: si lo vas a matar ellos, que yo sea el primero. Que la gente va a decir que lo sacaste de Egipto para después matarlos en el desierto. Moisés haciendo entrar en razón a Dios. ¿Cuántos han leído el pasaje? Hermano, Dios cansado. Hay otra palabra que se dice en panameño: cansado de ellos. Porque nunca estaban contentos. Y hermano, eso no ha cambiado. Hay gente así también. No importa lo que tú hagas por ellos, de algo se quejan. Siempre hay un mal comentario. Siempre hay una quejabanza de algo. Eso no ha cambiado todavía. Todavía vivimos eso, mi hermano. Pero, mi hermano, aquí lo importante es que el rey no consultaba como le daba la gana. El rey no podía consultar de manera directa. Tenía que llamar al sacerdote, porque de esa manera Dios se encargaba de llevar el protocolo correcto. Tenía que ser a través del sacerdote de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de consultar a Dios, no el rey. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Que tomó decisiones sin esperar que llegara el sacerdote. Y Dios tenía, y esa era una manera de hacer un contrapeso. Lo que Dios quería es que el pueblo supiera que el rey, si bien es el rey, no podía tomar ciertas decisiones importantes. El rey tenía que venir al sacerdote y el sacerdote venir a Dios. Y Dios tenía el control todo el tiempo. Era una manera de que Dios tuviera el control, de que todo lo que pasara con su pueblo de carácter de importancia venía a él a través del sacerdote. El rey no podía tomar ciertas decisiones. Era un control, es como la asamblea con la presidencia. Bueno, no en Panamá, ¿no? Pero en
Pero en otros países, la asamblea con la presidencia, que la asamblea es el contrapeso, que el presidente puede emitir leyes, pero tiene que venir a la asamblea. Y si la asamblea no está de acuerdo, rechaza la ley. Y aunque el presidente le envíe y no quiera aprobar lo que la asamblea le manda, la asamblea tiene un mecanismo legal para que de toda manera la ley se apruebe. Estoy hablando un poquito de política aquí. Pero hay un sistema de contrapeso. Bueno, eso, palabras más, palabras menos, era lo que Dios pretendía cuando no le daba al rey la facultad de tomar importantes decisiones que afectaran a las 12 tribus. Él tenía que venir al sacerdote. Y el sacerdote, a través del Urim y el Pumim, venía a Dios. Y Dios daba entonces la respuesta que el pueblo necesitaba. Ese era el protocolo. Y era una manera maravillosa de que Dios tenía el control. Porque Dios quería que las cosas importantes vinieran a Él. Las cosas menores resuélvanlas ustedes. Pero las importantes tienen que venir a mí. Eso era lo que Dios pretendía cuando estableció el Urim y el Pumim. ¿Cuándo terminó este tipo de consulta? ¿En qué momento terminó? Vaya conmigo para que sepamos dónde se dio eso. Esdras. Vaya conmigo a Esdras. Esdras capítulo 2. Versículo 63. Y lo mismo está en Nehemías capítulo 7, versículo 65. Pero vamos primero a Esdras 2, versículo 63. ¿Lo tiene? Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar el Urim y el Tumim. Ok. ¿Cuándo dejó de usarse este mecanismo que Dios estableció? Luego del exilio de Babilonia. Recuerden que el pueblo de Israel fue invadido por Nabucodonosor y los suyos. Se llevaron cautivos a un montón de gente, incluyendo a Daniel y a sus amigos, y allá estuvieron cautivos por 70 años. Todos sabemos eso aquí, ¿verdad? Luego que se emite ese famoso decreto que liberta al pueblo de Dios para que regresen a Jerusalén para levantar el templo, ahí es de donde sale este versículo 63. Ya no había sumo sacerdote, porque todo el pueblo de Israel había sido arrasado por Babilonia y llevado cautivo por 70 años. Ya no había sumo sacerdote. Así que cuando ellos vuelven de ese cautiverio de 70 años, dicen en el versículo 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote, porque no había. Cuando ellos salen de Babilonia de vuelta a Jerusalén, su tierra, no había sacerdote. En consecuencia, no había quien consultar mediante este mecanismo que Dios había establecido. Lo mismo si vamos también a Nehemías 7:65, veremos lo mismo. Lo mismo en Nehemías 7:65. ¿Y le dijo quién? El gobernador. Que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. No había sacerdotes.
Entonces, desde ahí, desde el exilio de Babilonia, se dejó de usar este mecanismo de consulta a Dios. Se dejó de usar. Ya no había una manera directa de consultar a Dios para asuntos de importancia en el pueblo. De ahí entonces Dios comenzó a enviar profetas, que eran los que entonces de manera más directa hablaban con el rey de la época. Ya se dejó de usar este mecanismo del Tumim y del Urim. ¿Qué buscaba o hacia qué apuntaba este mecanismo de consulta? Hoy el Urim o nuestro Urim es la palabra de Dios. Mi hermano, la Biblia es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ese es el mecanismo de consulta que tú y yo tenemos ahora. La palabra de Dios. La que nos dice, si la leemos y la escudriñamos, es nuestra guianza, nuestro manual de instrucción hoy. Reemplazando al Urim, es la palabra de Dios. Y el Tumim, que era la perfección, la verdad, ya no tenemos que usar Tumim, ya tenemos a Jesucristo. Ya tenemos a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores. Ya Él es al que venimos a adorarle y dejar que sus vivencias hablen a través de nosotros. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 28. Hebreos 7, 28, ¿lo tiene? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, y mire lo que dice al final, hecho perfecto para siempre. Jesucristo es nuestro sacerdote perfecto. A Él es al que tenemos que venir en oración y ruego. A Él es el que tenemos acceso directo ahora nosotros. Ya no dependemos del sacerdote que entraba una vez al año con una soga en la cintura, dependiendo de Él. Ahora todos tenemos ese acceso directo a través de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y me encanta cuando la Biblia dice que es nuestro sacerdote perfecto para siempre, como dice en ese versículo que acabamos de leer. Él es nuestro juez, Él es nuestra guía. Su palabra nos enseña que si somos cristianos debemos andar como Él anduvo. Y que si somos sus discípulos, tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que acostumbrarnos a dar la otra mejilla cuando nos pegan en la otra. Tenemos que, si nos obligan a caminar una milla, caminar dos. Mi hermano, cosas que el ser humano común y corriente no está dispuesto a hacer. Nosotros, si decimos que somos seguidores de Cristo, debemos estar conscientes y dispuestos con amor a hacerlo. Mi hermano, en la época, ya lo hemos dicho aquí antes, en la época había una ley que obligaba a los israelitas, cuando un soldado romano venía de la guerra con sus atavíos de guerra, su escudo, su espada y demás, el israelita tenía la obligación de cargarle sus aperos de guerra por una milla. Era una obligación. Y se burlaban de los israelitas, los romanos, cuando hacían eso. Decía, hey tú, llévame. Tenían que hacerlo, era una obligación. Pero Jesús, cuando le consultaron, Jesús dijo, la ley es que camines con él una.
camina dos. Solamente alguien dijo amén. Mi hermano, ¿por qué? Y Jesús dijo algo con amor. Camina dos con amor, no con rabia. Por eso, mi hermano, Él es nuestro sumo sacerdote perfecto para siempre. Me gusta esa palabra, como está en ese texto. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mi hermano, la Biblia dice que el Urim y el Pumim estaban dentro del pectoral del lado del corazón del sumo sacerdote. Y Dios pidió que se hiciese así, porque todo empieza con el corazón. Como dice el pastor todos los domingos antes cuando da la bendición sacerdotal, que dice, pero que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que cuides lo que entra y lo que sale de él. Porque, hermano, todo empieza en el corazón. Todo empieza ahí. Las buenas y las malas acciones empiezan en el corazón. Y una de las cosas que Jesús nos enseña, y es la meta que Él quiere con todos sus seguidores, usted y yo, es que tengamos un corazón que ame al prójimo. Y por eso Él dijo, te doy otro mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti, dando a entender que así como tú quieres cosas buenas para ti, debes desearlas también para tu prójimo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Es decir, vamos a ponerte un ejemplo para que me entiendas lo que te quiero decir. Viene Navidad. Si tú puedes comprar un jamón para ti, tu casa, jamón y pavo, y puedes comprarle jamón y pavo al vecino que no tiene, Dios dice, bueno, serás mi discípulo si con amor le compras también un pavo y un jamón al vecino. ¿Quién hace eso? Levanta la mano. No, pastor, yo lo puedo querer mucho al vecino y todo, pero hasta allá no llego. Hasta allá no. Hasta allá no. Y tranquilo, amado, esa es una lucha del ser humano. Esa es una lucha del ser humano. Somos egoístas en cierto modo. Queremos lo mejor para nosotros y nos gozamos, como hacía el soldado romano con los israelitas cuando le exigía llevarle sus aperos de guerra. Nos burlamos del que no tiene. Tu nevera llena de cosas, pero te gozas viendo la nevera vacía del vecino. ¿Sabe que hay gente así? Y dicen que son cristianos. Y esa es una de las cosas que Dios espera, que sus hijos, sus discípulos, usted y yo, tengamos un corazón más sensible. Un corazón sensible para el que tiene necesidad. Y mi hermano, esa persona que tiene necesidad tal vez no te habla, tal vez te odia, pero tu corazón es diferente. ¿Y cómo tú haces, cómo tú pones ascuas de fuego en la cabeza de aquellas personas? Bendiciéndolas. Bendiciéndolas. Sin esperar que te den gracias. A lo mejor te lo reciban y te estrellen la puerta, no sé. Pero si eres cristiano y sabes que el que te va a recompensar es el Rey de Reyes, lo harás con amor, ¿sí o no? Aleluya. Así que, mi hermano, termino diciendo que el Urim y el Pumim no era algo mágico. Era una manera establecida por Dios para consultarle. Establecida por Dios. Su uso era exclusivo del sumo sacerdote para asuntos de suma importancia. El sacerdote no podía usar el Urim y el Pumim para tonterías.
tenía que ser algo de suma importancia y que afectara a todo el pueblo y no a personas en particular, porque ya cada tribu tenía sus líderes internos, en donde los asuntos menores eran tratados allí frente a ellos, pero los asuntos que afectaban a toda la colectividad, a todas las tribus, esas venían a Dios. Y Dios lo estableció para que no hubiese anarquía, para que no hubiese alguien que tomara decisiones trascendentales por asuntos personales, llenos de quién sabe de resentimientos. Esas cosas tenían que venir a Dios a través del sumo sacerdote. Ni el rey podía hacer algo así. Mi hermano, Dios dirigiendo a su pueblo. Dios gobernando a su pueblo. Porque, hermano, las ordenanzas de Dios son perfectas, ¿sí o no? Todo lo que Dios decida para ti y para mí es lo que necesitamos. Aleluya. Termino diciendo que el Urim y el Tumim fueron reemplazadas por lo maravilloso que tenemos hoy. Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. A ellos venimos, a ellos consultamos y esperamos que Dios nos dé visto bueno. Mi hermano, ¿usted espera visto bueno cuando le pida algo a Dios? ¿O tú pides algo a Dios y tú vas a hacerlo sin esperar visto bueno? Porque, mi hermano, a veces Dios te dice que no. A veces Dios dice no. Y el Urim, que era lo que resplandecía según la Biblia, a veces no resplandecía. Lo que quería entender, que Dios decía no. Ese líder no puede, este no puede ser el líder de la tribu de Zabulón. No puede ser, por poner un ejemplo. Y eso creaba balanza en el pueblo. No habían decisiones antojadizas porque tenían que venir a Dios. Y eso establecía un balance de Dios en su pueblo. Hasta que decidieron que no querían más rey. Y ya usted sabe lo que pasó después de ahí hasta hoy. Hasta hoy. Hermano, qué rico hubiese sido que hubiésemos permitido que Dios nos guiara hasta hoy. Tuviésemos un mundo equitativo, tuviésemos un mundo agradable a Dios, un mundo bendecido, porque cuando obedecemos a Dios, Él nos va a bendecir. Pero lamentablemente, luego del exilio de Babilonia, este mecanismo de consulta divina dejó de existir. Pero vino algo mejor. Vino la palabra de Dios, vino Jesucristo en persona entre nosotros y nos mandó el Espíritu Santo, que es el que hasta el día de hoy nos ilumina el camino. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya.